Muy buenas tardes. En esta hora me ha tocado llevar a cabo el estudio bíblico para este día, que corresponde en el nuevo libro, la clase número 2. En este libro se habla de la multiplicación y desarrollo personal. Y para ello vamos a llevar a cabo la lectura de la palabra del Señor, que está en Romanos capítulo 12, los primeros 3 versículos. Y dice así la palabra del Señor: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga. El texto clave en esta hora corresponde al versículo número 2, que lo vamos a releer. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar en este momento para llevar a cabo este estudio bíblico en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito seas, Dios amado. Nuestra alma te alaba en esta hora. Te glorificamos, Dios amado. Usted es el dueño de nuestras vidas. Usted es el dador de la vida y es el Señor de nuestras vidas. Gloria y honra, Señor, le damos en este momento. Muchas gracias por la oportunidad de poder indagar en su palabra, de poder buscar, Señor, a través de la lectura de este tema, Señor, algo mejor cada día para nuestras vidas, para que así podamos agradarte, Señor, y ser capaces al final de recibir aquella gran bendición que usted nos tiene, de que nos dirá: venid benditos de mi Padre, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Su misericordia es grande, Dios. El apóstol Pablo, de hecho, nos habla y dice que usted es rico en misericordia. Y entendemos aquello porque, a pesar de nuestras deficiencias, usted, Señor, nos ayuda. Abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento en esta hora, para que podamos llevar a cabo este estudio bíblico. Y que cada uno de mis hermanos que puedan verlo, puedan entender, Señor, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de acercarnos cada día más a usted y de realizar lo que usted nos habla a través de su palabra, para poder agradarle, Señor, por el amor tan grande que usted ha tenido con nosotros. Le rogamos todo esto por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gracias por su gran misericordia. Bueno, el objetivo de esta clase hoy día es comprender que el crecimiento personal comienza desde el interior hacia el exterior. Desde el interior hacia el exterior. Es decir, tenemos que ser transformados primeramente en nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, para luego llevar a cabo, porque dice la palabra del Señor que no debemos conformarnos a lo que está a nuestro alrededor, a este mundo que usted y yo sabemos hacia dónde va. Va a una perdición eterna. Pero nosotros no debemos preocuparnos, sí debemos preocuparnos de nosotros mismos y de nuestra familia, nuestros hogares, y de tratar de decirle al mundo que ese no es el camino. Pero la Biblia nos dice que nosotros no debemos
ahora en la lectura bíblica que hemos leído, conformarnos a este siglo, dice, o a este mundo, sino debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando se habla de algo agradable, es algo bueno, algo que todos deseamos. Y cuando se habla de perfección, se habla de algo que está bien hecho. Que Dios nos bendiga. Entonces el objetivo en esta hora es comprender que el crecimiento personal comienza desde el interior hacia el exterior. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si nosotros de alguna manera comenzamos al revés, desde el exterior hacia el interior, nos vamos a transformar en una bomba de tiempo, porque vamos a tratar de hacer cosas que no sentimos, que no conocemos, y vamos a tratar de agradar en cierto modo a la gente o tratar de agradar a los demás, pero con cosas externas que no las sentimos ni las pensamos. Entonces al final somos una bomba de tiempo, y esa bomba de tiempo en cualquier momento puede estallar. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede ver el ejemplo de cuántos predicadores, cuántos hijos de Dios, cuántos líderes de la iglesia hoy en día no están en la iglesia. ¿Y por qué? Porque se esforzaron ellos mismos con una fuerza humana tratando de realizar cosas para que todos los vieran bien, para caerle bien a todos, pero no había un cambio interior, no estaba Dios ahí habitando, viviendo en sus vidas. Por eso la importancia de la palabra del Señor, que nos dice que debemos comenzar, y el tema de hoy dice que debemos entender nosotros que el crecimiento, para verdaderamente crecer en el Señor, debe comenzar desde el interior hacia afuera. Aquí el tema nos habla pone un ejemplo que al ver los niños, dice crecer, encontramos que la sociedad también se preocupa de su crecimiento interior, de su mente, y no solo de un crecimiento físico, mediante una buena alimentación. Ejemplo de este crecimiento integral también lo vemos en Jesús, cuando desde pequeño se encontraba en los negocios de nuestro Padre Celestial. En Lucas, capítulo número 2, en el Evangelio de Lucas, desde el versículo 41, ahí comienza el relato cuando los padres de Jesús iban todos los años, como todos los años, subían a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y dice que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la fiesta. Y después de la fiesta regresaron, y luego de un día de camino le echaron de menos. Ellos se vinieron pensando que venía con el grupo que bajaba con los parientes, ¿no es cierto? Pero después de un día de camino, dice que le echaron de menos y regresaron a Jerusalén a buscarle. Y 3 días después, dice que le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Dice que todos maravillados estaban con él por su sabiduría, y dice que ahí los padres le reprendieron cuando le vieron así. Y él les dijo: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y en el versículo 52 dice que Jesús crecía en estatura y sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y por qué habla de Dios y los hombres? Primeramente Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios crecemos, y para Dios, y también la gente a nuestro alrededor se va a dar cuenta de nuestro cambio. Nosotros vamos a experimentar un cambio, y los que están a nuestro alrededor también lo notarán.
lo notarán en nuestro hogar, lo notarán en nuestro trabajo, lo notarán en el colegio, lo notarán los vecinos, lo notarán en el supermercado, donde quiera que andemos. La gente se dará cuenta si hay un cambio en nosotros. Que Dios nos bendiga en esta hora. Desde el ejemplo de Jesús que encontramos aquí la necesidad de vivir en constante crecimiento. Y para eso debemos aprender a transformar nuestras vidas por Dios de manera permanente. ¿Por qué la Biblia dice que no nos debemos conformar al mundo o a este siglo? Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Yo quiero hacer la voluntad de Dios? Ese es nuestro objetivo. Agradar a aquel que ha hecho tanto por nosotros. Ese sacrificio enorme de Jesús en la cruz nos ha salvado. Nos ha dado la bendición de la salvación eterna. Pero nosotros debemos de estar constantemente, permanentemente, buscando agradar a Dios. Este tema de hoy día se desarrolla en 3 objetivos. Primero, tenemos la mente de Cristo. Después, no nos conformemos. Y la tercera es por la palabra de Dios. Vamos a ver la primera, pues. Tenemos la mente de Cristo. Uno de los hábitos que necesitamos trabajar en nuestras vidas para tener constante crecimiento y desarrollo es aprender a pensar de la manera correcta. Nuestra mente es muy frágil y vulnerable. Si no la entrenamos, si no la fortalecemos con la influencia correcta, corremos el riesgo de vivir en inestabilidad. Y una persona inestable es como una hoja, y lo señala la Escritura también, que el viento arrastra por doquier. O sea, depende para qué lado corre el viento, la hoja va a ser arrastrada. Nosotros como hijos de Dios no debemos ser así. Nosotros tenemos que tener una firmeza, tenemos que tener un temperamento, tenemos que ser hijos de Dios. Y por tanto, al ser hijos de Dios, haremos las cosas correctas. Y Dios proveerá de la bendición a nuestras vidas. Y el mundo nos catalogará como ecuánimes, como gente que está bien equilibrada. Que Dios nos bendiga en esta hora. El apóstol Pablo orienta a la iglesia de Filipo, en otra lectura bíblica, a pensar de la manera que agrada a Dios. Filipenses 4:8 les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? Lo real. Todo lo honesto. O sea, lo honesto es todo lo honrado. Todo lo justo. ¿Qué es lo que es lo justo? Lo correcto. Más valor que riquezas tiene la honestidad. Cuando usted demuestra ser una persona honesta, en todas partes le van a recibir con los brazos abiertos. Y sigue hablando el apóstol aquí al pueblo de Filipo y le dice: todo lo justo, todo lo puro, o sea, lo limpio, lo que no está contaminado, todo lo amable. ¿Y qué es lo que es ser amable? Ser agradable. Todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la virtud? Cualidad de excelencia. El que hace todo con excelencia se le dice que es virtuoso. Si algo digno de alabanza, de loor, ¿cierto? En esto pensad.
esta recomendación del apóstol Pablo es algo que tiene un sentido muy grande para el ser humano, para el cristiano, para el hombre, la mujer creyente en Dios, porque tiene la capacidad de darnos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, de los que le amamos, de los que creemos en Él, de los que decimos ser hijos de Dios. Y a Corinto también le declara que tenemos la mente de Jesús. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, provocando aquí un crecimiento transformador y motivador en el interior de ellos. Que Dios nos bendiga. Aquellas cosas con las que nutrimos nuestras vidas serán predominantes en nuestro carácter y en nuestras reacciones. Todos tenemos carácter. Nuestro carácter va con nosotros en donde quiera que andemos. Y dependiendo de ese carácter van a ser nuestras reacciones. Una persona amargada, ¿cómo va a reaccionar? Va a reaccionar mal. Por eso hay muchos consejos que se nos dan, y entre esos consejos se dice, no hagas nada cuando estás irritado, amargado, airado, porque después te vas a arrepentir. Por esta razón es que nosotros debemos alimentar nuestros corazones de todo aquello que tiene que ver con la enseñanza de Dios. Por eso que es importante poder escuchar la palabra de Dios, poder atender a la palabra y poder indagar en la Biblia, poder orar a Dios para rogarle que nos dé el entendimiento y la capacidad de orientación que necesitamos a través de su Santo Espíritu. Para eso fue dejado el Espíritu Santo, para enseñarnos la palabra, para guiarnos y para llevarnos a buen recaudo a las plantas del Señor. Qué importante son estos temas que nos da a entender el Señor para nuestras vidas, para que podamos reaccionar si no estamos haciendo las cosas bien. Y la segunda cosa aquí dice que no nos conformemos. El versículo 2, el texto bíblico que leíamos decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Es indiscutible, esto no se puede discutir, perdón, que todo aquello que el mundo nos ofrece no nos llevará a buen puerto o a buen recaudo, como yo lo decía recién. Siempre el mundo intentará desviar de Cristo nuestra mirada y así querer provocarnos un estancamiento y un enanismo espiritual, que es una enfermedad. El apóstol Pablo usa esta frase o gramaticalmente hablando esta oración, porque tiene verbo, con mucha claridad. Él dice, no os conforméis a este siglo. La conformidad nunca buscará más al Señor y llevará nuestras vidas a una esterilidad espiritual. Y cuando hablamos de esterilidad espiritual, estamos hablando de no tener fruto, de no llevar a cabo el fruto en nuestras vidas. Dios debe gobernar nuestros corazones y no las influencias externas que nos lleven a conformidad. No dejarnos llevar por lo que digan otras personas que van por el mundo caminando hacia el infierno. Cuando el mundo controla nuestra mente, vivimos
conformados y nos da lo mismo y decimos, bueno, no igual, no importa, sigamos, démosle. En cambio, si es Dios quien controla nuestras vidas, vivimos transformados por Él, con pensamientos buenos, con una mente abierta, una mente clara, nítida, con ideas de bendición, con claridad en el caminar que llevamos. Cuando Dios controla nuestras vidas, entonces vivimos transformados por Él, siendo imitadores del mundo. ¿Qué nos va a ocurrir? Vamos a perder la originalidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, eso de ser diferentes. Dice que somos santos porque somos apartados, separados para toda buena obra. Que Dios nos bendiga en esta hora. Y la tercera cosa dice que por la palabra de Dios. Por medio de las Escrituras es que subimos nosotros de nivel en nuestras vidas. Nuestra vida cristiana adquiere sabiduría, inteligencia, capacidad y otro nivel, provocando un corazón que se ocupe de lo espiritual antes de lo carnal y deleites personales. Como creyentes nosotros debemos meditar, memorizar y practicar la palabra de Dios. Mientras más lo hagamos, más transformados seremos a la imagen del Dios invisible, haciéndolo visible al mundo a través de nosotros. Eso también lo podemos encontrar en la palabra del Señor, está en 2 Corintios 3:18. Nosotros debemos dejar moldearnos por Dios para que en nosotros se forme el hombre o la mujer que quiere que seamos. Somos barros en las manos del alfarero. Y habrá evidencia notoria en aquellos que viven transformados por su palabra. Usted y yo tendremos evidencias en nuestras vidas. Y esas evidencias no solo las verá Dios, sino que las verá todo nuestro alrededor. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Dios es un Dios de poder y capaz de transformar todo tipo de corazón, no importando cómo sea. Pongámonos en su rueda y dejemos que nos moldee como quiera. En sus manos estamos seguros. Lograremos ser como Él quiere que seamos, pero debemos permitirle que Él nos moldee. Debemos permitir que Él haga con nuestras vidas, porque Él nunca se va a equivocar con nosotros. Nosotros vamos a equivocar el camino y quizás muchas veces lo hemos hecho. Hemos perdido y a veces perdimos el camino que Cristo nos ha dejado trazado. Pero Él no se equivoca. Él dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, ese que le enseñó a los apóstoles a ser fuertes, poderosos, a tener la autoridad espiritual tan grande que tenían de hacer tantos milagros, ese mismo poder puede habitar en usted y en mí si nosotros nos dejamos moldear por el alfarero. Que Dios nos bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por este tiempo donde Él nos habla de transformación a nuestra vida y que el crecimiento espiritual comienza desde el interior hacia el exterior. Si no, tal como lo decía al principio, nos vamos a transformar en una bomba de tiempo que en un momento puede estallar. Y las bombas lo único que dejan son desastres. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a entender y poder luego, más adelante, ser objeto de bendición para muchos en este mundo. La iglesia tiene un papel preponderante, un papel muy importante en el mundo. El mundo está desviado totalmente
pero la iglesia no. Anoche leía cómo en unas partes del mundo hay religiones donde están cambiando absolutamente las órdenes y las cosas de Dios. Se están volviendo mundanos. La iglesia está perdiendo equilibrio, está perdiendo pie, y eso es por la culpa de todos los que somos miembros de la iglesia. Nuestra iglesia se mantiene mirando a Cristo, y nosotros debemos ser fuertes y vivir conforme a la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias.